Este texto del Evangelio que acabamos de escuchar es el final del capítulo 13 de San Mateo, en donde él pone una serie de parábolas, y la última parábola que acabamos de escuchar es esta, en donde el Señor nos advierte. El Señor Jesús vino para enseñarnos la diferencia entre el bien y el mal, porque lo que hizo el demonio al tentar a nuestros padres en el paraíso fue confundirlos y asegurarles que ellos podían ser como Dios. Lo que ellos decidieran como bueno era bueno, y lo que ellos decidieran como malo era malo. Qué fácil. Satanás oculta que nosotros nacemos con una estructura personal, alma y cuerpo, y que vivimos en una estructura social en la que hay muchos hermanos y muchas hermanas en el mundo, y que vivimos en una tierra que tiene una estructura con sus propias leyes, los principios que mantienen en armonía la naturaleza. Entonces, es una mentira crasa lo que Satanás les dijo a nuestros padres. Tú te puedes portar como quieras, que a ti te va bien robar, roba. A ti te va bien mentir, miente. A ti te va bien matar, mata. Esto es lo que les dijo. Entonces, aquí nuestro Señor en esta parábola nos dice, no hay tal. Al final, por eso, habrá una separación entre los que actuaron conforme al orden racional, porque para eso nos dio la razón el Señor. Para eso, para que distingamos en nosotros mismos con toda verdad qué cosa es lo bueno, qué cosa es lo malo, que distingamos en el trato con nuestros semejantes. Nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces este es un principio que aparece aquí. Y luego en la primera lectura, pues cuando vemos cómo Dios le ordena a Moisés que guarde en un arca, hagan de cuenta que es un sagrario, y en esa arca, dice el texto, se ponen especialmente las tablas de la ley. También existe en los textos del Pentateuco, existe también la tradición de que también al principio estaban dentro de esa arca la vara de Aarón y el maná del desierto, para recordar el pastoreo que hace Dios a través de Moisés, ayudado por Aarón, que Aarón Dios lo pone en el ejercicio del culto, y el alimento que Dios, con el que Dios lo sostuvo en su camino por el desierto. Pero aquí el texto nos dice, este texto del Éxodo nos dice, estaba especialmente en el arca las tablas de la ley. Entonces, cuando termina de construir esta tienda del encuentro que se va a llamar, entonces Dios se muestra visiblemente que Él va a descender allí se va a encontrar con el pueblo, pero se va a encontrar a través de esta persona que es la que entra en la tienda del encuentro, que es Moisés. Y ese día que terminó y puso el arca Moisés, como Dios se lo ordenó, con las tablas de la ley dentro, Dios se hizo visible a través de una nube y se posó allí. Ese día no pudo entrar ya Moisés, pero en las siguientes veces que entraba Moisés, allí sobre el arca, en el día había una nube y en la noche había fuego. Cuando se levantaba la nube, Dios les indicaba, sigan caminando por el desierto para la tierra prometida. Cuando se hacía de noche, esa nube se convertía en una nube luminosa, en una nube como de fuego, en una nube dentro de la que había, bueno, era una especie de fuego. ¿Qué significa esta intención de Dios
de hacerse presente así visiblemente, pues que ellos habían vivido 450 años en medio de paganos, en medio de idólatras, que eran sus dioses, tenían la presencia de animales y eran muchos, era todo un panteón de dioses. Entonces Dios empieza a hacerles conciencia de que Dios es único y todopoderoso y que Él los guía, que le deben obedecer a través de esas tablas que son los primeros principios del comportamiento humano, que se llaman sindéresis ahora. La influencia griega nos hace ver como los principios del entendimiento digamos en la teología aristotélico-tomista, que es la que imperó durante muchos años en la iglesia, pues nos hace entender que estos mandamientos son los primeros principios de nuestro actuar práctico. ¿Esto qué nos dice hoy? Que es importantísimo que nosotros, para entender nuestra condición humana, y vamos a entrar ahora a la reflexión que nos hace el Papa en la carta que es el objeto de nuestra reflexión, que es la Fratelli Tutti, nosotros tenemos que entender que todos los seres humanos venimos de Dios, que hemos sido criados a su imagen y semejanza, y todos tenemos la misma naturaleza, y todos tenemos la misma condición, y no podemos nosotros hacer diferencias entre unos y otros. No podemos hacer diferencias entre una persona que tiene dinero y uno que no tiene, una persona que tiene un puesto alto en la política, en una empresa, y una persona que es obrero, que es trabajador, la señora que barre y tiene limpia la presidencia municipal. No podemos nosotros vivir justificando que hay personas de menor calidad, también por el color de su piel, también por el color si el pelo es crespo así como los negros, también si es indígena, también. Esto, queridas hermanas y queridos hermanos, nosotros lo aprendemos cuando nos vemos en la presencia de Dios. Dice el Papa en su carta Fratelli Tutti, dice, en el libro de Job dice, ¿cómo estas personas van a ser cuando él está en una situación de desgracia? Y hay unos que se llaman sabios de Israel, y que tú estás en esa desgracia por esto y por lo otro, Él dice, ¿cómo es posible que ellos crean que yo soy inferior si los dos tuvimos un seno en donde nos formamos todos iguales? ¿Cómo hacen esa diferencia ahora que me ven a mí en desgracia? O también el Papa cita a San Ireneo de León, que hace esta comparación en una melodía. En una melodía, cada nota, cada espacio de silencio, tiene un solo autor. Sería el que está interpretando una pieza, el que está interpretando o está dirigiendo una orquesta, o está interpretando una pieza allí en el texto donde está escrita, lo que llamamos el día de hoy el pentagrama. Entonces él dice Ireneo de León, es el mismo autor, no hay un autor para cada pedacito, son distintos. No, el mismo autor de la naturaleza, el mismo autor de todos nosotros, es Él. Entonces, hermanas y hermanos, por eso el Papa inicia y toma el tema de el buen samaritano, un hombre que es asaltado, está tirado, golpeado, con peligro de muerte, ¿por qué los que lo robaron lo muelen a golpes para que no pueda recuperar sus cosas, para que no se pueda levantar? Y si es que resucita, si se muere, pues que se muera, nos quitamos de encima uno, pero no puede perseguirlos. Entonces pasan dos servidores del templo y le dan la vuelta y lo dejan tirado. Viene un samaritano. Los samaritanos son
los considerados paganos, porque Samaria fue invadida por un pueblo pagano desde el siglo VIII antes de Cristo, en el año 721 antes de Cristo, y allí sacaron a una gran parte del pueblo y metieron a habitar gente que agradecía que le dieran tierras porque eran de otros lugares, y entonces a ellos los ponían a vivir para que no se rebelaran. Ese era el modo en que los romanos hacían sus conquistas: metían gente extraña y a los otros los sacaban y los metían a otro lado. Y en aquel tiempo, que todavía no eran los romanos, pero eran las mismas estrategias que tenían los imperios de ese tiempo. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Si nos llamamos cristianos que creemos en Dios, todas las personas tienen el mismo valor. Y el Papa se pone, ¿cómo se deja tirada una persona? El día de hoy son muchos los que están tirados, son muchos. ¿Por qué los migrantes tienen que salir a migrar? Porque están tirados en su propia tierra. Porque no hacen falta ya. Y como no hacen falta, los salarios, págales lo miserable. Aquí las tres entidades que son las cámaras de senadores y diputados, digámoslo así, las coaliciones de empresas y los directivos sindicales dan el salario mínimo, y el salario mínimo que dan, nosotros somos importantes. Hay los obreros que ganen lo que ganen, así piensan los empresarios. Si yo subí a un puesto político que me permite ahora asignar esto, ¿qué valen todos estos? ¿Qué esta ralea? Esta mentalidad es la que priva en el Señor ocupado en el templo. El Señor ocupado en el templo, y ¿cómo? Yo ya acabé mi quehacer. Pues hay este pobre que se las arregle. Dice el Santo Padre, esto no lo podemos hacer. Y por eso tenemos el día de hoy en la sociedad a tanta gente que padece a partir de todas estas justificaciones, de que a nosotros, ¿qué nos interesa? Y dice, no se le ve, porque se piensa en otras cosas, se piensa así. Yo, por ejemplo, tengo una carrera universitaria y yo ya empiezo a ver el mundo de manera diferente. Y entonces voy por la calle, que ya me voy a mi trabajo y que yo tengo tantas cosas que pensar. ¿Y qué me importan los rostros macerados de los que no tuvieron que comer ese día? ¿Qué me importa el anciano que fue tirado a una vida de indigente? Yo tengo otras cosas que resolver. El Papa dice, esto no podemos seguir aceptándolo. Todos tenemos que cambiar nuestros valores, tenemos que cambiar nuestra conciencia. El Papa nos está llamando por eso a la fraternidad universal, nos está promover esto en toda la tierra. El Papa nos está invitando a la amistad social, que nos interese el padecimiento de las personas. Y entonces el Papa por eso nos pone todo lo que hay alrededor del buen de la parábola del buen samaritano. Primero existen los salteadores, luego está el asaltado, luego están los que no le hacen caso. Y el Papa nos invita, dice, nosotros muchas veces hacemos estos papeles. Dice el Papa, pensemos que nosotros estamos muchas veces en el mismo papel de los salteadores. Y el Papa cita las estructuras políticas y económicas, curiosísimamente. El Santo Padre dice, hay estructuras políticas y económicas que expresamente están construidas para facilitar que se acumule el dinero en pocas manos, que se acumule el dinero en pocos sectores y que los demás vivan de lo que sobra, vivan como pueden. Dice, se crean estructuras políticas que seccionan a la población. Ellos pueden decidir quién puede vivir, porque dice el Santo Padre con toda claridad, en esos sectores que son abandonados, así como estos, el Papa habla de que los que pasaron, porque el Papa pone a los salteadores, los que causan esto, y entre los salteadores el Papa cuenta
a las estructuras económicas y políticas que generan la pobreza, que generan el empobrecimiento. Esto es algo que nosotros nos tenemos que poner. No hay pobres de casualidad. Esto yo lo aprendí desde que era estudiante universitario. Desde antes de entrar yo en la orden de predicadores, yo aprendí que una estructura política, una estructura económica crea pobreza, o crea progreso, o crea miseria, o crea descartados, o crea a la orden de predicadores, es lo que soy yo. Entonces, es muy importante, dice, no es posible que nosotros deliberadamente dejemos a gente tirada como lo hicieron este señor que estaba en la estructura religiosa. Desgraciadamente, en la estructura religiosa también en ese tiempo había poder, también había ceguera. Si amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, como está en el Deuteronomio. Desnudo y me vestiste, dice el Papa. Dice, aquí está diciendo Cristo cómo Él se identifica con los más miserables de la tierra. Y desde allí nos va a juzgar. El juicio final, esto que acaba de decir la parábola del Evangelio, es cierto, dice Jesús, ¿entendieron? Es cierto. Si en esta tierra tú pasaste haciéndote el occiso ante la gente que sufre, esto va a ser tu condena. Sí, dice, serán mandados al fuego. Es lo que dice el capítulo 25 de San Mateo. ¿Por qué? Porque Cristo se hace próximo a la víctima, se hace próximo al abandonado, se hace próximo al que nosotros dejamos así. O sea, esto es verdad. ¿Han entendido? Por eso Jesucristo dice, ¿vendrán los ángeles? Sí. ¿Vendrán los ángeles? Lo dice con toda claridad. Y harán dos secciones cuando venga el juicio final. Esto es el capítulo 25 de San Mateo. Ahora dice que el reino de los cielos es como los pescadores que tiran afuera los peces. Los buenos los ponen en una canasta y los malos los echan a otro lado, a donde va el desperdicio. Dice con toda claridad, así será al fin del tiempo. Así será. Los que obraron bien irán, como dice también el texto del capítulo 25 de Mateo, pasen, les dice Dios, vengan benditos de mi Padre, al reino preparado para ustedes, para Dios y sus ángeles. Y entonces les dice, porque tuve hambre, me dieron de comer. Aquí está el Papa diciendo, te entendamos que Dios, que Cristo aquí en la tierra y Cristo ahora glorioso sigue en esta actitud. Él se puso de parte de los miserables, Él se puso de parte de los abandonados, Él se puso de parte de los que sufren, de parte de los presos, de parte de los enfermos. Eso, cuando Él dice, me lo hiciste a mí,
o no me lo hiciste a mí. No lo está hablando de su proximidad. Por eso yo aclaré cuando dije, para Jesús no hay extraños sino próximos. O sea, Él es quien se hace y nos pide a nosotros que nos hagamos próximos. Por eso también es nuestra obligación discernir las estructuras de la sociedad que nos están ayudando o no nos están ayudando. Va a haber ahora un ejercicio democrático, va a haber ahora, en los próximos días ya, un ejercicio democrático sin precedentes. Que nosotros juzguemos la acción política, no solo la acción política, sino la política que comprende la acción de justicia, de equidad para todos. La acción en las estructuras económicas que dan progreso o no dan progreso. La acción en el campo de las leyes que se formaron a favor de nosotros o contra nosotros en el tiempo en que ellos gobernaron. Estoy hablando de este ejercicio político en el que los mexicanos podremos decir si aprobamos las gestiones que como presidentes de México con sus equipos realizaron a favor del progreso de México o de la miseria de México. Si la corrupción y todo aquello que caracteriza a un régimen que nomás no sirve a sus ciudadanos. Tenemos un ejercicio político al que se nos está invitando porque es un ejercicio político aprobado. Fue aprobado por las cámaras y fue aprobado por quienes lo tenían que aprobar. Es decir, la calificación de los presidentes de México a partir del tratado con Estados Unidos, el tratado de libre comercio México, Estados Unidos, Canadá, que se firmó el 1 de enero de 1994 con el presidente de ese tiempo y luego los presidentes hasta la gestión anterior a este sexenio. Si no se van a juzgar a los presidentes y nos piden que vayamos a votar y que digamos si nos parece, si aprobamos o desaprobamos todo lo que hicieron. Yo solamente les quiero decir que yo participé del 2011 al 2014, participé en un juicio que el Tribunal Permanente de los Pueblos, Tribunal Internacional de Ética y de Conciencia y Ética, que vino a México a juzgar al Estado mexicano a partir del pueblo mexicano y concretamente tomó a los presidentes, curiosamente, a los presidentes que han actuado como presidentes durante este tratado de libre comercio que México mantiene con Canadá y Estados Unidos, porque allí se reformaron leyes, se nos quitaron los energéticos, se nos quitó la Ley Federal del Trabajo, se nos quitaron leyes para mejorar el medio ambiente, para cuidar el medio ambiente. Se hicieron barbaridades. Yo pertenecí a ese tribunal. Yo fui garante para la Secretaría General de ese tribunal, en ese tribunal. Después fui juez en la redacción de la sentencia final. Y les quiero decir que fueron escuchados miles de voces de mexicanos, como 1,600, que yo recuerde, como 1,600 agrupaciones sociales que trabajan por los derechos humanos en México, por las mujeres, por los jóvenes, por los trabajadores. Eran 10 sectores de población cuyos derechos humanos se les permitió venir a acusar ante el tribunal y salieron reprobados. Todos estos que están siendo juzgados el día de hoy salieron reprobados y además se dijo en la sentencia final: México no tiene un gobierno, ¿cómo se le está llamando? Corrupto. México ha tenido todos estos años un gobierno criminal que ha destruido este país. Y son reos los presidentes, estos que están juzgando, estos porque son los que abarcaba, porque en el tiempo que acaba, empieza, el tiempo que toma
el Tribunal Permanente de los Pueblos es desde que empieza el Tratado de Libre Comercio hasta el momento en que estamos en ese año. Pues el último presidente que toca juzgar es el que precedió inmediatamente a este sexenio. Entonces, estos 5 presidentes, estos 5 fueron juzgados, fueron 5, fueron juzgados por el Tribunal Permanente de los Pueblos con sus equipos de gobierno y son reos ante la conciencia de comercio hasta el momento en que estamos en ese año. Pues el último presidente todo eso, el Papa lo dice, las estructuras políticas y económicas perversas causan muerte, causan abandono, causan retraso, lo dice el Papa con toda claridad. Entonces, curiosamente, durante estos días dice, yo estaba viendo lo que tenía que hablar hoy, y lo estaba viendo ayer, digo, oye, pues está esto que va a pasar, creo que es el próximo domingo, si me importa, que va a haber un juicio del pueblo mexicano. Este juicio ya lo hizo el Tribunal Permanente de los Pueblos, escuchando a miles de voces. Hubo 500 audiencias para escuchar las quejas en 10 rubros de derechos humanos. Entonces, yo lo tengo que decir ahora, lo tengo que decir, porque yo tengo que ver los signos de los tiempos. Yo no puedo tener las vendas, los ojos cerrados. Este juicio ya lo hizo el pueblo mexicano, con la presencia de 1,600 por lo menos equipos sociales que trabajan en distintas áreas en las que fue juzgado, y se escucharon miles de voces y miles de quejas, y al final los jueces internacionales que vinieron, yo fui juez en ese juicio, pero vinieron jueces internacionales, dijeron, viendo todo el desastre del que hemos sido víctimas los mexicanos, dijeron, estos equipos, estos presidentes con sus equipos son reos de crímenes de lesa humanidad. ¿Cuál es un crimen de lesa humanidad? Cuando se utiliza el poder para destruir, cuando se utiliza el poder que yo recibo como jefe de Estado, como representante de determinados sectores al servicio de la paz y la justicia en este país, y los uso contra ellos, esos son crímenes que se llaman de lesa humanidad, cuando se utiliza el poder que viene del Estado para dañar, para destruir, para matar, porque también hay asesinatos de por medio. Entonces, queridas hermanas y queridos hermanos, esto es algo que hoy el Papa nos lo presenta, y el Papa llama a las estructuras políticas y a las estructuras económicas con un gran poder para causar todo lo contrario, para dejar en el abandono tirados a muchos, como estaba ese hombre allí y que no fue asistido. Yo, si no hablara hoy de esto, yo sería como esos sacerdotes que dieron la vuelta. Yo, si no hablara de todo lo que conozco, de desdichas en la cuestión de derechos humanos, si no hablara hoy, yo sería igualito que aquellos que vieron a ese tirado y se dieron la vuelta. No me podía callar, y más ante un ejercicio que tenemos oportunidad de realizar en esta, creo que será el próximo domingo, tengo entendido, que en esta votación, vamos a decirlo así, ya están reprobados, todos estos presidentes están reprobados y acusados, y todos estos juicios y todas estas acusaciones, dando las razones y recurriendo al derecho internacional, han sido mandados a la ONU y han sido mandados a todas las instancias internacionales que defienden los derechos humanos. Así que no sería una extrañeza que en un momento dado el pueblo mexicano finalmente dice esto, porque miles
de voces ya dijeron esto ante el Tribunal Permanente de los Pueblos. No es una cosa extraña, ni es una cosa, lo que está pasando ahora, ya pasó del 2011 al 2014. El 15 de noviembre de 2014 leímos la sentencia final en la Ciudad de México. Sí, y ahí estaban presentes todos los grupos que organizaron al pueblo para que presentara por todo el país en 500 tribunales, 500 audiencias que se formaron para escuchar las quejas y se dieron por